Bueno, imaginemos la típica escena de ir conduciendo de noche por una carretera comarcal, a kilómetros de cualquier ciudad. Uf, la típica carretera donde no hay ni una farola, ¿no? Exacto, oscuridad total. Y de repente, el motor hace un ruido rarísimo, el coche se para en seco y todas las luces del salpicadero se apagan de golpe. Madre mía, el peor escenario posible. Y para rematar la escena, la persona saca el teléfono del bolsillo y ve que la pantalla está completamente en negro, cero batería. Ostras. O sea, incomunicación total. Tal cual. Nadie sabe dónde está ese coche y, lo más importante, nadie va a venir a rescatar a quien esté dentro. Esa puntada, ese pánico visceral de estar absolutamente solos frente a un problema, Es una sensación que asusta solo de pensarla. pues ese es un buen punto de partida para lo que vamos a explorar hoy. Porque hay una pregunta que, parece puramente académica, pero en realidad esconde este mismo instinto de supervivencia. Y es, ¿por qué leemos? Es una pregunta muy interesante. Fíjate que Holbrook Jackson, en su famosa taxonomía sobre la lectura, lo resumía en 5 propósitos fundamentales. Decía que leemos para entrenar la mente, para llenarla, para descansarla, para recrearla o, directamente, para escapar de ella. Y sabes, lo más revelador de esa lista de Jackson no son las razones en sí, son los verbos. Claro, todos implican una acción. Totalmente, porque tendemos a pensar en la lectura como un acto de consumo pasivo, ¿no? Como quien se sienta en un banco a ver pasar las nubes. Ya, como algo que simplemente te pasa. Exacto. Pero en realidad es una herramienta que afilamos contra nuestra propia mente. O sea, si alguien se enfrenta a una mañana de concentración intensa, usa un texto complejo para calentar el cerebro. Como un deportista que estira los músculos antes de salir a correr. Eso es. Y, por el contrario, si la realidad se vuelve asfixiante, pues se elige una novela para construir una vía de escape. Siempre hay una intencionalidad, un movimiento deliberado para alejarnos de un estado mental y acercarnos a otro. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque precisamente hacia dónde nos movemos cuando buscamos respuestas es el núcleo de nuestro análisis a fondo de hoy. Y tenemos un material interesantísimo sobre la mesa. Sí, tenemos una recopilación fascinante. Es un archivo titulado La luz interior 7 de mayo, día 128. Y lo que hace que estas notas sean tan especiales es que agrupan a figuras que, jamás se habrían sentado en la misma mesa. Ya te digo, la mezcla es una locura. Es que hablamos de filósofos de la antigua Grecia, textos budistas, entrenadores de la Liga de Fútbol Americano y autores de autoayuda contemporáneos. Una mezcla explosiva, desde luego. Y todas estas voces, separadas por milenios, por culturas y por idiomas, terminan apuntando como una brújula exactamente al mismo lugar, hacia nosotros mismos. O sea, hacia la responsabilidad individual. Exacto. A la idea de que la responsabilidad radical, la resistencia y el carácter no son conceptos abstractos en plan filosófico, son el único salvavidas real que tenemos. Y el peso de esa revelación, empieza a notarse cuando observados cómo la humanidad ha intentado una y otra vez externalizar esa responsabilidad. Siempre buscamos a alguien que nos saque las castañas del fuego. Claro, buscamos gurús, buscamos sistemas mágicos o figuras de autoridad que nos den la respuesta hecha. Porque claro, si el gurú se equivoca, la culpa es suya, no nuestra. Ya, es una forma de lavarnos las manos. Tal cual. Y fíjate, el archivo recoge una historia brillante del calendario de sabiduría, esa obra monumental que León Tolstoy compiló en sus últimos años. Un clásico. Pues Tolstoy rescata una antigua tradición oriental sobre un buscador incansable. Un individuo que, se pasa la vida recorriendo el mundo entero, perdiendo su juventud y su energía. ¿Y qué busca exactamente? El maestro finalmente lo detiene. Y le rompe los esquemas, me imagino. Se los hace añicos, le revela la trágica ironía de su viaje, y es que esa luz que buscaba con tanta desesperación por cada rincón del planeta, siempre había estado ardiendo dentro de su propia alma. Mostaz. Es tremendo pensar en la cantidad de energía que desperdiciamos buscando fuera lo que, en realidad, tenemos que construir por dentro. Es una barbaridad de tiempo y esfuerzo perdido, sí. Y ojo, que esto no es solo una parábola espiritual. Porque el filósofo griego Demócrito abordaba exactamente el mismo problema, pero desde una óptica mucho más pragmática, desde la felicidad. Claro, los griegos siempre dándole un enfoque más terrenal. Sí. Él argumentaba que el bienestar no tiene absolutamente nada que ver con el oro,
el estatus o las posesiones materiales. Decía que es un habitante exclusivo del alma. Qué bonito eso de habitante exclusivo. ¿Verdad que sí? Hasta el punto de afirmar que, para un alma noble, el universo entero es su hogar. O sea, si tu centro de gravedad es interno, la geografía o las circunstancias externas pierden todo su poder sobre ti. Y esa transición, de la filosofía antigua a la psicología moderna nos lleva directos a Mark Manson. Ah, claro, el autor de autoayuda. Exacto. Él retoma esta misma premisa, pero bueno, la despoja de toda la poesía griega para dejarla en su esqueleto más crudo. Su frase es brutal: nadie va a venir a salvarte. Dura, pero es la pura verdad. Sí, y Manson articula una diferencia que es vital entender para quienes nos escuchan, y es la distinción entre culpa y responsabilidad. Uy, en nuestra sociedad de hoy solemos confundirlas todo el rato. Constantemente. Creemos que si algo no es culpa nuestra, pues tampoco es nuestra responsabilidad arreglarlo. Ponnos un ejemplo para que quede claro. A ver, imagínate que un conductor ebrio destroza tu coche. Definitivamente, no es culpa tuya. Para nada. Pero la responsabilidad de lidiar con el seguro, de llevar el coche al taller o incluso de superar el trauma del accidente, pues esa responsabilidad recae única y exclusivamente sobre ti. No puedes escapar de ella. Ya veo. Esa distinción es como abrir el maletero de ese coche averiado en la autopista oscura del ejemplo inicial. ¡Ostras, buena conexión! Claro, abres el maletero y descubres que debajo de la rueda de repuesto tienes una caja de herramientas enorme. Y eso lo cambia todo. Todo. Ya no hay a quien culpar por estar ahí tirado. Pero la buena noticia es que ya no dependes de que pase una grúa. Es aterrador darte cuenta de que el volante es 100% tuyo, pero a la vez es el pensamiento más liberador que existe. Es un cambio de paradigma total. Y no es una moda de la autoayuda del siglo XXI, ¿eh? Cuando cruzamos esta idea de Manso con el Dhammapada budista, que afirma de forma implacable que, nadie más puede purificarnos. Que somos nosotros quienes nos hacemos el mal o el bien a nosotros mismos. Exacto. Nos damos cuenta de que estamos ante un consenso humano absoluto, desde hace miles de años. Y el escritor francés Abel Villemain lo corona, al asegurar que el hombre crea su propio destino y que las coincidencias sencillamente no existan. Una afirmación contundente. Muy contundente. Lo que todas estas tradiciones están diagnosticando es que no somos receptáculos pasivos a la espera de que la suerte nos sonría. Somos los arquitectos de nuestra propia resistencia. Vale, pero claro, aceptar esta premisa nos empuja a un segundo problema. ¿A qué te refieres? A que una vez que asumimos que nadie va a venir al rescate y cogemos la caja de herramientas, tenemos que enfrentarnos a la naturaleza del camino en sí. Ah, claro, el terreno. Y aquí es donde la historia se vuelve muy incómoda para cualquiera, porque el autobús de lo fácil tampoco va a pasar por esa carretera. Ya, ojalá, pero no. Si nadie va a ayudarnos, podríamos al menos tener la esperanza de que el trabajo sea cuesta abajo, pero el progreso humano se niega a ser lineal. Nunca lo es, por desgracia. Fíjate en la historia que hay en las fuentes de hoy, la de Charity Bow. Ilustra esto de forma casi dolorosa de verdad. Sí, la entrenadora de caballos de carreras. Esa misma. Estamos hablando de una mujer que invirtió 13 años de su vida en el ecosistema más implacable que existe. 13 años de madrugones a temperaturas bajo cero. Madre mía, qué locura. De sacrificios familiares inmensos, de ver cómo otros avanzaban mientras ella parecía completamente estancada. Y claro, en 2017 llegó a su límite absoluto y quiso abandonar el sueño de tener su propio establo. Y lo interesante de esos 13 años no es solo el paso del tiempo, es la erosión psicológica. Claro, el desgaste mental de no ver frutos. Exacto. Es ese periodo que Tony Robbins describe como el momento en el que fijamos una meta para hacer visible lo invisible, pero donde durante muchísimo tiempo los resultados se niegan a materializarse en el mundo real. Y ahí es muy fácil tirar la toalla. Demasiado fácil. Pero el marido de Davos intervino en ese punto crítico de 2017 y le pidió que siguiera adelante un poco más. ¿Y por qué le dijo eso? ¿Tenía información privilegiada o algo? Que va... Según cuenta George Ravelin, esta recomendación no venía de una bola de cristal, sino de comprender profundamente cómo funciona el progreso no lineal. El crecimiento real suele operar bajo la superficie. Como un iceberg, digamos. Exacto, acumulando energía latente hasta que de repente algo hace clic.
Y bueno, Davos aguantó, abrió su propio establo en 2018, Bien. pero espera, que luego tuvo que soportar 29 carreras fallidas antes de conseguir su primera victoria en 2019. 29 derrotas seguidas. Hay que tener estómago para eso. Ya ves. Y todo ese enorme bloque de hielo bajo la superficie culminó en 2024 cuando se convirtió en la primera mujer entrenadora en ganar el histórico Derby de Kentucky. Increíble. Pero, a ver, pongamos esta idea bajo el microscopio, porque aquí tengo que hacer un poco de abogado del diablo. Adelante, a ver qué traes. Cara Lawson, la entrenadora de baloncesto en la Universidad de Duke, tiene una frase que se cita muchísimo y que resume este concepto. Dice, nunca se volverá más fácil. Lo que pasa es que tú manejas mejor lo difícil. Es una cita fantástica. Sí, pero si lo pensamos fríamente, ¿no resulta un enfoque profundamente deprimente para la gente que nos escucha? ¿Por qué lo dices? Pues porque si corremos y corremos, pero la montaña nunca deja de estar empinada. Si el kilómetro número 100 duele exactamente igual que el primero. Y como señala Manson, muchos de nuestros problemas nunca desaparecen y solo aprendemos a coexistir con ellos. Entiendo por dónde vas. O sea, ¿cómo no caer en el nihilismo absoluto? ¿Qué sentido tiene el esfuerzo si el dolor no disminuye nunca? Es una objeción fantástica. Y es muy normal, ¿eh? Porque choca de frente con nuestra expectativa moderna de que el objetivo de la vida es alcanzar la comodidad absoluta. Claro, que llegue un punto donde todo fluya, solo. Pero Locson y Ravelin nos obligan a cambiar ese paradigma. El propósito del esfuerzo no es eliminar el bache de la carretera, es transformar la suspensión de nuestro vehículo. Ah, vale, absorber mejor el impacto. Eso es. Ravelin señala que si lográramos nuestro deseo de eliminar la lucha diaria, estaríamos eliminando simultáneamente nuestra capacidad de crecer. Es la psicología de la hipertrofia, pero aplicada a la mente. Como cuando vas al gimnasio. Tal cual. El músculo no crece cuando la pesa se vuelve más ligera, ¿verdad? Crece cuando las fibras se rompen y se reconstruyen para soportar esa carga. Ya. O sea, aspirar a que la vida sea más fácil es la mentalidad de un niño que solo quiere que pare el dolor. Exactamente. La madurez radica en desear la fuerza necesaria para cargar con el peso sin que éste nos aplaste. Vale, entiendo el mecanismo. Tiene sentido. Pero claro, para poder soportar ese nivel de fricción constante sin rompernos, necesitamos algo más que motivación. La motivación está sobrevalorada. Totalmente, porque la motivación se te agota al tercer madrugón a las 4 de la mañana a bajo cero. Necesitamos una estructura interna sólida. Y toda la documentación del archivo apunta a que ese chasis indestructible es el carácter humano. ¿El carácter? Sí. Pero ojo, el carácter no como un concepto moral de un cuento de hadas o para quedar bien, sino como la única moneda de cambio que realmente resiste el paso del tiempo. Y fíjate que el mundo del deporte profesional de élite es el mejor laboratorio para probar esto. Desde luego, ahí los resultados mandan. Porque allí no hay espacio para el idealismo vacío. O sea, o ganas o te despiden. No hay más. Tony Dungy, un histórico entrenador de la NFL, construyó su filosofía de liderazgo basándose en un pasaje bíblico. Curioso, ¿cuál era? Proverbios 14:25. Afirma que un testigo veraz salva vidas. Él tradujo esto al terreno de juego, descubriendo que la confiabilidad aplasta a la habilidad a largo plazo. O sea, que seas de fiar es más importante que lo bueno que seas. Exacto. Un jugador puede tener un talento sobrenatural, pero si el entrenador tiene que gastar energía mental comprobando si ese jugador ha estudiado las jugadas o si va a aparecer en el momento crítico del partido, Esa falta de fiabilidad acaba drenando a todo el equipo. ¿a toda la organización entera? Fíjate, es como si habláramos de coches de carreras, volviendo a lo de los vehículos. Podemos fijarnos en los logros, los títulos o el carisma natural de una persona. Eso vendría a ser la velocidad punta de un superdeportivo. Queda espectacular en los folletos, desde luego. Claro, asombra a la multitud durante 10 segundos cuando pasa zumbando, pero el carácter es la fiabilidad del motor. Buena analogía. Porque, a ver, ¿de qué demonios sirve un vehículo que alcanza los 300 km por hora si la junta de la culata explota cada vez que tenemos que ir a urgencias? De absolutamente nada. Te deja tirado en el peor momento. Exacto. Por eso un equipo, una familia o una empresa donde el nivel de confianza mutua es absoluto, siempre va a terminar superando a un grupo disfuncional de estrellas fugaces. Y esa metáfora del motor refleja perfectamente el coste del que habla Naval Ravikant. Él plantea una reflexión oscurísima, pero muy certera. A ver, cuéntanos. Dice, si ser ético fuera rentable, todo el mundo lo haría. Ostras.
Qué crudo. Pero es verdad, el carácter genuino es extremadamente raro precisamente porque su adquisición es carísima. Requiere sacrificar dinero fácil, requiere soportar la incomprensión de la gente y requiere sobre todo hacer lo correcto cuando nadie está mirando. ¿Qué es lo más difícil? Claro, Manson también aborda esto a través de la psicología de los límites personales. Establecer un límite fuerte es muy incómodo, genera tensión social a corto plazo, pero crea relaciones sanas a largo plazo. Y los límites débiles hacen justo lo contrario. Exacto. Tener límites débiles evita el conflicto hoy, pero te garantiza un drama enorme mañana. Mantener un límite cuando te tiemblan las piernas es el equivalente psicológico a levantar pesas. Esa fricción incómoda es el acto de carácter puro. Me recuerda mucho al refrán español que dice, con virtud y bondad se adquiere autoridad. ¡Qué gran verdad! Porque la autoridad real se acumula así, de forma silenciosa. Y esto se extiende incluso a cómo demostramos afecto a los demás. ¿En qué sentido? Pues el filósofo estoico Séneca y autores modernos como Ryan Holiday hablan del concepto de amor honesto. En la crianza de los hijos o en la gestión de equipos de hoy en día, existe la tendencia de actuar como máquinas quitanieves. Ah, sí, despejando el camino para que nadie sufra. Exacto. Despejando todos los obstáculos y protegiendo a los demás de las consecuencias de sus errores. Pero robarle a alguien la consecuencia de sus actos es robarle la única oportunidad que tiene de forjar su propio carácter. Eso un flaco favor, la verdad. Totalmente. Ahora bien, si volvemos a la analogía del motor, nuestro instinto animal nos dicta que, si hemos conseguido forjar ese motor hiperfiable y maravilloso, lo que queremos es acelerar en vacío. Claro, para que todo el mundo escuche lo potentes que somos. Exacto. Queremos exhibir nuestro carácter por todos lados. Y aquí es donde las notas de nuestro documento dan un giro fascinante y, casi contraintuitivo, adentrándose en la disciplina de la contención y el silencio. Es la gran paradoja de la maestría. Quien posee autoridad real es el que menos necesidad tiene de pregonarla a los cuatro vientos. Como los que más tienen son los que menos lo aparentan. Tal cual. Bruce Lee, destilando toda la filosofía de las artes marciales, explicaba que el camino fácil es casi siempre el correcto y que el verdadero maestro se distingue por tener un menor desperdicio de expresión. Es decir, cada movimiento superfluo es eliminado. Exacto. Y lo asombroso es ver cómo este principio puramente físico de Bruce Lee se refleja exactamente en las recomendaciones de Epicteto para la comunicación verbal. ¿Qué decía Epicteto? Pues el filósofo estoico aconsejaba mantener el silencio la mayor parte del tiempo. Y cuando fuera imprescindible hablar, recomendaba hacerlo con la mayor brevedad posible. El principio es idéntico. No hay desperdicio de energía. Espera. Tengo que frenar aquí y hacer otra pregunta incómoda en nombre de todos los que nos escuchan. Venga, dispara. A ver, Epicteto suena muy sabio para la antigua Grecia, pero vivamos en el mundo real, por favor. En el entorno corporativo actual o en las redes sociales, la visibilidad es la moneda de cambio. Ya, si no haces ruido no existes. Exacto. Si mantienes el silencio en las reuniones de trabajo, no te ascienden. Si no defiendes tus ideas a gritos, alguien más se lleva el mérito de tu trabajo en la oficina. Entonces, ¿cómo sobrevive este consejo milenario de la contención en un ecosistema que recompensa constantemente a los que hacen más ruido? Es que esa es la tensión central de nuestro tiempo. La diferencia radica en distinguir la comunicación estratégica de la comunicación impulsada únicamente por el ego. Vale. Interesante matiz. El silencio del que hablan Epicteto y Bruce Lee no es sumisión, ni cobardía. Es la negativa a malgastar energía intentando controlar cómo nos perciben los demás o intentando ganar batallas que son irrelevantes. Ya veo. Y hay una parábola maravillosa de Anthony de Melo en Las Fuentes que lo ilustra de forma magistral. Fíjate. Un gobernador se acerca a saludar a dos viajeros corrientes, confundiéndolos con un importante comité de bienvenida que estaba esperando. Un error de protocolo. Eso es. El discípulo de uno de los viajeros, sintiéndose el paladín de la verdad, se apresura a corregir al gobernador, dejándolo en evidencia delante de todos. Pero el maestro, sin embargo, observa toda la escena en silencio absoluto. ¡Ostras! Es la historia perfecta para la era de Internet. Es exactamente igual a ver a alguien publicar un error fáctico evidente en una red social. Justo. El instinto del aficionado es pasar 20 minutos tecleando una respuesta furiosa para demostrarle al mundo lo equivocado que está el otro y lo inteligentes que son ellos. Exacto, buscar el aplauso fácil. Y cuando el discípulo de Melo le reprocha a su maestro haber guardado silencio, argumentando que,
de lo contrario habrían sido cómplices de un engaño, el maestro le da una respuesta que desarma cualquier excusa. ¿Qué le dice? Le dice que la intervención del discípulo no fue un acto de integridad moral, sino pura vanidad disfrazada de principio. ¡Wow! Sí, le explica que ellos no habían engañado al gobernador. El gobernador se había engañado a sí mismo. Corregirlo en ese momento solo sirvió para inflar el ego del discípulo a costa de la dignidad de un extraño. ¡Qué bofetada de realidad! Ya ves, la maestría real exige el nivel de profundidad del que habla Bruce Lee, de nuevo. Hay que temer a quien ha practicado una patada 10.000 veces, no al que ha ensayado 10.000 patadas distintas. La profundidad por encima de la amplitud. Eso es. Y John C. Maxwell lo aplica al liderazgo puro. Escribir y pensar con claridad es útil, sí, pero hacerlo con belleza y profundidad requiere la concentración obsesiva del que ha callado 1000 veces para observar y aprender. Claro. Y todo este recorrido nos lleva de la mano hacia lo que el documento llama el diagrama de convergencia. El punto donde todo encaja. Eso es. Porque si asumimos la responsabilidad radical, si soportamos el progreso no lineal con un carácter inquebrantable, y si encima dominamos la disciplina del silencio, ¿qué pasa luego? Esa es la gran pregunta. Porque si nos quedamos solos con nuestra responsabilidad y nuestro silencio, corremos el riesgo de convertirnos en ermitaños aislados en una cueva, ¿no? ¿Cómo interactuamos con el mundo de manera significativa sin caer en las trampas del ego? Pues ahí es donde entra la genialidad de Peter Drucker para articular las 3 fases de la relación humana con el trabajo y el entorno. A ver, explícanos esto. Drucker señala que la inmensa mayoría de las personas operan en la fase de supervivencia, que es puramente reactiva y está basada en el miedo. O en la fase de éxito, que está basada en la comparación, donde nuestra valía depende de tener más que el vecino. Lo típico, el coche más grande o el mejor puesto. Exacto. Sin embargo, propone que el estado evolutivo final es preocuparnos únicamente por ser útiles. Y el mecanismo de la utilidad es fascinante porque es puramente relacional. Te saca de ti mismo. Eso es. Te obliga a dejar de mirarte el ombligo y hacer la pregunta correcta. ¿Qué requiere esta situación concreta de mí? Y esto me recuerda muchísimo a Fred Rogers, alguien que encarnó el concepto de utilidad durante toda su vida. Él observó que las personas genuinamente exitosas no se distinguen por el tamaño de sus cuentas bancarias o el estruendo de sus aplausos. Ah, no. ¿Por qué se distinguen? Pues por un deleite evidente y contagioso en lo que, si volvemos a pensar en Cherry DeVos, la entrenadora de caballos, vemos la convergencia perfecta de todo esto. Totalmente. Ella no soportó 29 derrotas humillantes seguidas solo apretando los dientes con furia, ¿eh? Lo hizo porque, en el fondo, amaba profundamente a los caballos y al proceso de entrenarlos. Había un deleite genuino. Sin mentirnos a nosotros mismos. Es el destilado perfecto de todo lo que hemos abordado hoy. Quien tiene el carácter suficiente para mantener un límite difícil, desarrolla la contención para no malgastar palabras. Es como una reacción en cadena. Sí, porque quien no desperdicia energía intentando aparentar ser alguien que no es, tiene, por pura matemática, unos depósitos de energía inmensos para ser genuinamente útil al mundo y encontrar deleite en ello. Tiene toda la lógica. Pero a ver, la arquitectura entera de este diagrama descansa sobre un pilar innegociable. La certeza inicial de Tolstoy de que la fuente de toda esta capacidad de respuesta, de todo este aguante y de toda esta contención, siempre estuvo en el interior. No hay nada ahí fuera que pueda dárnoslo si no decidimos activarlo nosotros. Y así es como el círculo se cierra. Al principio de la charla mencionábamos que Holbrook Jackson dio 5 razones por las que los seres humanos decidimos abrir un libro. Sí, para entrenar, llenar, escapar. Exacto. Pero después de analizar a fondo estas fuentes, me atrevería a decir que hay una 6ª razón. Una que late por debajo de todas las demás. A ver, ilumínanos. En el fondo, leemos para recordar lo que, en la quietud de nuestra mente, ya sabemos. Leemos para darnos cuenta de que esas herramientas, esas respuestas y esa luz, guía, que buscamos de forma tan desesperada por todo el mundo, siempre han estado en el maletero de nuestro propio coche. ¡Qué bonito! A veces simplemente necesitamos que alguien nos preste las palabras adecuadas y pasar las suficientes páginas para recordar cómo encenderlas y encontrar el camino de regreso a casa. Es una síntesis perfecta, de verdad. Y bueno, antes de despedirnos, me gustaría plantear un pensamiento final que surge directamente de este análisis.
Algo para que quienes nos escuchan mastiquen y exploren por su cuenta. Me encanta. Adelante. Tan absoluta de nuestra propia fuerza interior y de abandonar la esperanza de que un salvador externo resuelva nuestros problemas, ¿dónde deja esto al concepto de comunidad? Buena pregunta. ¿Acaso asumir esta responsabilidad radical nos condena a la soledad y nos aísla del resto del mundo? ¿O es, en un giro paradójico del destino, el requisito previo indispensable para dejar de ser una carga y convertirnos por fin en verdaderos compañeros de viaje para los demás? Ostras, qué dilema tan profundo por llevarnos en la cabeza. Nos deja pensando, desde luego. Muchísimas gracias a todas por acompañarnos en este análisis a fondo. Ha sido un viaje muy revelador y esperamos que os haya servido y hecho reflexionar tanto como a nosotros. Un saludo y hasta la próxima.